Muy buenas noches y bienvenidos una vez más. Hoy vamos a continuar con los diálogos internacionales con la situación geopolítica del hemisferio occidental. Hoy vamos a dirigir nuestra mirada hacia América, hacia Honduras. Honduras es un país que tiene fronteras y forma parte de los países de América Central como Nicaragua, Costa Rica, Salvador, Honduras, Panamá, y que más con México y más arriba, ya entra territorio norteamericano. Y ha servido también como todo un mercado, eh, de mercado en crecimiento que se ha unificado con esta parte del Caribe. Y hoy vamos a... Johnny Lagos es también director del periódico El Libertador de Honduras, un periódico alternativo. Así que muy buenas noches a el compañero Johnny Lagos. Nos gustaría saber cuál es la situación que se ha estado presentando con el presidente Orlando Hernández, posición de Honduras frente al tema del coronavirus, al COVID, en función de con los contagios, la situación. Gracias, Juan Carlos. Sí, y un saludo a todos sus telespectadores donde se encuentren en nuestra región. Si usted me permite, quisiera hacer un preámbulo y es en el sentido de que de entrada para conocer a los países es esencial conocer la economía de los pueblos. Eso determina fundamentalmente las condiciones de fondo, porque asombra el hecho que en nuestras naciones esos pocos pero exageradamente ricos florecen en medio de océanos de miserables y que luego eso se esconde en cifras de crecimiento económico que no son más que ese escenario en que nuestros países de la región se han movido en los últimos 20, 30 años. En Honduras, el 67% de los hogares están en pobreza total y la desigualdad en el ingreso es tan brutal que los niños más pobres tienen una escolaridad promedio de 4 años frente a los niños más ricos que tienen una escolaridad promedio de 10 años. Eso significa que de los 9.3 millones de habitantes que tiene Honduras, más de 6 millones de hondureños sufren pobreza, calamidades extremas, y 4 millones de hondureños de esos 6 millones sobreviven en indigencia, en miseria extrema. Más de 1 millón de niños en edad escolar no pueden acceder a las aulas, a su educación básica. Pero Honduras no ha destacado por eso, ni ha sido conocida tanto por eso en los últimos 10 años.
sino por el golpe de Estado en 2009, por ejemplo, por los fraudes electorales que han sonado en el mundo, por la reelección de un presidente, aun cuando la Constitución de la República lo prohíbe y que está contenido en sus artículos pétreos o inamovibles. Y luego, últimamente, después de eso, el país ha sido muy reconocido y mencionado por las agencias de prensa internacionales, por los éxodos masivos, la migración del país desde el golpe de Estado de 2009 dejó de ser esa migración que habitualmente se da en el Triángulo Norte, porque luego podemos hablar casi de esa división que se ha dado en la misma región centroamericana, donde Honduras, Guatemala y El Salvador conforman ese Triángulo Norte, donde básicamente son tres ejércitos parando y limitando el derecho a la movilización y a la migración, que es un derecho humano elemental. Todos los seres humanos, a final de cuentas, somos migrantes. Y también el país ha sido conocido en los últimos años por el hecho de los juicios de personajes muy destacados de la política en el país. Por ejemplo, el hermano del gobernante Juan Hernández, su hermano Tony Hernández, ya fue condenado en la Corte Sur de Nueva York hallado culpable por 4 delitos vinculados con el narcotráfico y contrabando de armas. Luego, obviamente, eso se consuma en un contexto histórico, geopolítico, que podemos remontarnos a la década de los 80 con el triunfo de la revolución sandinista y ulteriormente la instalación de la contrarrevolución en territorio hondureño, que luego dio paso a lo que se conoció como Irán Contras o Irán Gay, que significó el tráfico de armas a través del territorio hondureño hacia Irán, y significó también el uso del narcotráfico para financiar la contrarrevolución nicaragüense instalada en Honduras. Ese es como el antecedente más remoto del tema y del desarrollo brutal que ha tenido el narcotráfico hasta hoy, que en 2009 fundamentalmente lo que da paso es un fortalecimiento a los grupos de crimen organizado, ya con una base vinculante entre militares y narcotráfico que venía de la década de los 80. Luego, en la década de los 90, otro elemento, la profundización de medidas neoliberales que quiebran lo que hasta ese momento era el movimiento popular, que descansaba fundamentalmente en los obreros. Luego de eso va a dar paso a la creación de una plataforma entre empresarios, políticos, militares vinculados con el narcotráfico, y que ulteriormente desde Honduras se va a crear una plataforma contra todo gobierno socialista o que se declarara progresista. Los antecedentes están ahí. Hasta llegar al presente. Para el caso, el país en los últimos años se convirtió en la nación más mortal del mundo. Se llegó a 114 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y en la actualidad hay un promedio diario de 12 asesinatos, datos oficiales, pueden ser más. Y cada 3 días masacran a los hondureños, a lo que llamamos asesinatos múltiples, donde se pueden asesinar 3, 2 o 6 personas simultáneamente. Todo eso, Juan Carlos,
ha convertido al país en inhabitable. Por eso usted puede ver que cuando salen de Honduras esos éxodos de migración y se le pregunta a nuestros compatriotas por qué se van del país, lo que le expresan es: aquí no se puede vivir, me voy por salvar la vida, o me voy porque quiero un trabajo, o me voy porque quiero que mis hijos tengan un sueño. Pero con todo este concepto, ¿verdad?, creado en Estados Unidos, el hecho de países seguros, para esta población que huye desesperada, las migraciones son derechos humanos precisamente porque ninguna migración se da porque una persona está feliz en su tierra. Casualmente se va por la búsqueda de la felicidad, por un poco de paz, por encontrar la oportunidad de comer con tranquilidad o de hallar un empleo o una oportunidad que le permita fundar una esperanza en su estilo de vida y poder ver crecer a sus hijos, a sus hijas, y al menos alcanzar cierto grado de dignidad en la calidad de existencia. Dejo ahí para que usted pueda formular otras preguntas que sea de interés. Manuel Zelaya generó un movimiento social y político muy importante que generó la democratización o el inicio de los procesos de democratización de la sociedad hondureña. La inclusión en las obras públicas, la democratización del Parlamento, la democratización de la justicia y al mismo tiempo el fin o los principios del fin del coloniataje en Honduras que le valió el golpe de Estado de parte de los Estados Unidos, sobre todo de las bases militares que tienen los Estados Unidos en el territorio de ustedes en Honduras. Luego surge Nasrallah, un candidato atípico, outsider, que se convierte en un candidato popular. Sin embargo, a raíz de fraudes, de irregularidades y de la imposición de toda la plataforma política del oficialismo, se genera el fraude y Honduras se va a la movilización y se desestabiliza aún más la región, conjuntamente con la llegada en Salvador del presidente. ¿Cómo es el nombre del presidente Salvador? Nasrallah. Salvador. No, de San Salvador. Nayib Bukele. Entonces Bukele crea las condiciones de desestabilización perfectas para las fronteras abiertas, las maras y todo ese fenómeno. Nos gustaría saber cuál es la situación política de la oposición y de los grupos progresistas allí. Bueno, a partir de... Es de destacar que el golpe de Estado que le dan al presidente Zelaya, ¿verdad?, fundamentalmente comienzan a abrirse espacios de participación ciudadana muy importantes. Hay una oxigenación en el movimiento popular y se da origen a movimientos de ciudadanos apoyando, por ejemplo, la vinculación del país a la ALBA, ¿verdad?, a los países de la Alianza Bolivariana. Casualmente, el golpe se justifica porque pide que se coloque una cuarta urna en las elecciones de ese año, donde se le consultara al pueblo si quería o no una nueva constitución de la República. Y era no vinculante el resultado de esa consulta ciudadana. El asunto en Honduras es
que los grupos de poder, la oligarquía, ni siquiera acepta reformas que beneficien a la mayoría de hondureños. Tras el golpe de Estado, obviamente el país en la década de 1980 y 90 sufre la fractura total del movimiento popular, total. Tras el golpe de Estado se da el fenómeno y nace la resistencia popular frente al golpe de Estado. Inmediatamente se reactivan los cuerpos violadores de derechos humanos y también cuerpos de exterminio. E inicia una persecución contra líderes comunales en el ámbito rural, en la ciudad, y son asesinados muchos jóvenes y son asesinadas muchas personas destacadas del movimiento que va resurgiendo. Luego, el gremio del magisterio se une también a ese movimiento de la resistencia, que poco a poco también se va diluyendo, porque se da el fenómeno que, aunque nace del movimiento de resistencia popular, nace o se toma la determinación que se conforme un brazo político electoral, y se da vida entonces al Partido Libertad y Refundación Libre, cuyo coordinador general es el presidente Manuel Zelaya actualmente. ¿Qué es lo que sucede? Tras el nacimiento de Libre, se da un fenómeno donde el partido de alguna manera no es que es cooptado, sino que se va dando como un distanciamiento entre el movimiento de la resistencia popular y su brazo político electoral, porque políticamente se miraba, obviamente hay una estructura mediática tradicional que estigmatizaba y estigmatiza aún la lucha y la protesta social, como que quienes protestan son vándalos, son delincuentes. Entonces a estas personas hay que tratarlas como criminales, siempre con el propósito electoral. Entonces Libre inicia una especie de distanciamiento de su brazo social popular que nace tras el golpe de Estado. Hay un momento donde se va diluyendo el movimiento o el fuerza y con mucha base estudiantil, también vinculado a ese grupo que era de la resistencia, que nace tras el golpe, y vinculado también con el magisterio y con otros grupos de sociedad. Inmediatamente, por ejemplo, los institutos de previsión del magisterio poco a poco también van siendo asaltados por el gobierno, hasta que llega a un extremo que una maestra es asesinada en la calle. Se le tira un carro durante una manifestación y la matan. Luego comienza una persecución judicial fuertísima contra toda voz que manifieste oposición al régimen, que fue mutando de ilegal a dictadura hasta hoy. Tras el surgimiento del movimiento de indignados, que igual corre como esa misma suerte de una implosión como la resistencia popular, surgió el movimiento de las antorchas. A través de las antorchas se logra una presión nacional y un movimiento muy vigoroso, con mucho músculo, que logra incorporar sectores
o estratos de ingresos medios importantes que van viendo el peligro también de un gobierno que se va consolidando con una base militar y empresarios que tienen todo el interés de apoyar a un gobierno que a la vez este gobierno pretende un continuismo. Esta base social a través de las antorchas es quien comienza a demandar la creación en Honduras de una CICIG como funcionó en Guatemala, o sea, una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción. Tras meses y meses de protestas, el gobierno Hernández accede y mediante una jugada con el secretario general de la OEA le dan no una CICIG al pueblo hondureño, sino que le dan una misión de acompañamiento contra la impunidad y la corrupción en Honduras, la MAXI. Pero esta organización nace sin dientes, sin colmillos, nace sin garras para luchar contra la corrupción, porque todos los casos de investigación de corrupción tenían que ser llevados a las instancias tradicionales de la justicia hondureña, donde naufragaron tanto así, pero tanto así, que tras el enjuiciamiento del hermano de el gobernante Juan Hernández hondureño, la MAXI desapareció. Desapareció también una unidad de fiscales. En ese contexto, los grupos de oposición se han ido consolidando, pero sin un liderazgo de las organizaciones tradicionales que pudieron haber acompañado como partidos políticos, incluyendo a Libre, o algunas voces de sociedad civil que estuvieron en contra de la corrupción siempre, pero que tras el golpe de Estado y la imposición de Juan Hernández con el apoyo militar decidido, ¿verdad? Tanto así que prácticamente en Honduras quien gobierna es un Consejo de Seguridad Nacional. En Honduras quien gobierna es un Consejo de Seguridad Nacional que lo preside el titular del Ejecutivo, Juan Hernández, pero lo integra el titular del Poder Legislativo y del Poder Judicial y Fuerzas Armadas. Eso borró aquello que nosotros hemos venido hablando en nuestros países, Juan Carlos, que hablamos mucho de democracia, pero en verdad que nosotros deberíamos aspirar siquiera a una república. Y cuando digo república me remito al concepto etimológico del concepto de república, el imperio de la ley y el respeto de los poderes. Estamos lejos de una democracia, pues lo poco que había de república desapareció en el país, tanto así que en 87 periodistas han sido asesinados en los últimos años. ¿Por qué doy este dato? Porque básicamente ante la falta de un liderazgo tradicional, un outsider en la política o una persona que se pare frente a la dictadura y al abuso cotidiano, o sea, es tanto el abuso que aun cuando la Constitución de la República lo llama ilegítimo, ni la OEA tuvo el estómago de reconocer los resultados electorales de 2017. Esa noche ganaba casualmente el candidato de la alianza de oposición. Libre le prestó la estructura a Salvador Narrala y cuando eran las 11 de la noche, cuando eran las 2 de la noche, Narrala ganaba como candidato de la oposición cuando se había
cuando se había contabilizado el 57% de los votos totales, llevaba un margen que superaba en 5% a Juan Hernández. Y de repente se cayó el sistema 640 veces. Y a los 3 días, después que se cayó el sistema electoral 640 veces, y ante toda lógica y contra toda lógica matemática, aparecía Juan Hernández revirtiendo un resultado estadística y matemáticamente irreversible. Pero yo quiero decirte, Johnny, que apenas nos quedan 5 minutos. Ah, muy bien. Entonces, quiero hacerte una pregunta frente al tema del COVID y el tema de las elecciones en los Estados Unidos. En 3 minutos, resúmenos, por favor, esa situación, la influencia de las elecciones en Estados Unidos, en Honduras, y el tema del COVID y la vacuna. Bueno, como pueblo no esperamos que una elección en Estados Unidos vaya a determinar el rumbo de nosotros como pueblo. Sin embargo, el presidente Trump es quien instaló al gobernante Hernández. Entonces, sí hay esa perspectiva que un triunfo del señor Biden cambia totalmente el panorama de la coyuntura de gobierno en el país. Igualmente, nosotros seguimos esperando todavía los hospitales móviles. Son más de 1.700 millones de lempiras comprados para hospitales que hasta hoy no llegan. Han muerto más de 50 médicos protestando, pidiendo equipo, insumos de bioseguridad, y todavía no están en los hospitales. Han muerto más de 6.000 hondureños esperando una atención en los hospitales donde todavía no existe ni siquiera guantes o mascarillas. El hecho está de que nosotros, con relación a la vacuna, no tenemos una información muy puntual y tampoco como la perspectiva de que nos vaya a llegar a través de una relación con Rusia, porque el gobierno, de hecho, prácticamente ha declarado y se ubicó en el grupo de Lima como gobierno al país. Eso cierra algunas posibilidades, excepto que a través de otras instancias y de relaciones. Ahora mismo el presidente Zelaya está en Venezuela vacunándose y ha hablado que a través del Libre se podría lograr, por la amistad que hay con el gobierno de Venezuela, el hecho de que se pudiera lograr una donación de vacunas para el pueblo hondureño. Bien, quiero agradecerte tu cortesía, Johnny Lagos, periodista, director del periódico El Libertador de Honduras, la cortesía que has tenido para permitirnos escuchar tus puntos de vista sobre la situación social, política, económica de tu país. Desde la República Dominicana, quiero saludar la lucha que tanto tú como el medio que representa libra en pos de la democratización de las instituciones de tu país, de la democracia, y también tus posiciones progresistas, democráticas, frente a todo lo que ocurre en América Latina y el Caribe. Muchas gracias y muy buenas noches. Hasta la próxima. Gracias a usted, Juan Carlos. Muy amable. Bueno.